Cuando ocurre una catástrofe de gran magnitud, como las recientes inundaciones en Valencia, surge la misma pregunta que nos hicimos todos en plena pandemia. ¿Quién tiene realmente la autoridad para tomar el control? La respuesta parece sencilla, pero en realidad encierra un debate complejo y una serie de responsabilidades que, según los expertos, recae principalmente en el gobierno central. Sí, estés escuchando bien. Hoy, en Detrás del Discurso, nos adentraremos en lo que dicen los abogados del Estado sobre el marco legal para gestionar desastres de esta envergadura. Abordaremos, además, el peso de esa responsabilidad que debería asumir el presidente Pedro Sánchez, en lugar de dejarla a la deriva entre comunidades autónomas. Precisamente el punto está en que ha ocurrido en dos comunidades autónomas. Y aquí viene el primer cuestionamiento que nos enfrentamos como sociedad. ¿Hasta dónde llega la autoridad de un presidente autonómico para declarar un estado de emergencia frente a desastres naturales? En esta crisis, tanto la Comunidad Valenciana como Castilla-La Mancha han sido duramente afectadas. Pero como veremos, la ley establece una clara diferencia entre una emergencia regional y una de escala nacional, que exige una respuesta directa del gobierno. Este tipo de desastre, asegura los abogados del Estado, se encuentra específicamente contemplado en la Constitución española y en la Ley Orgánica 4 de 1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Entonces, si las herramientas legales son tan claras y accesibles, ¿por qué las consecuencias de esta catástrofe parecieran haber dejado al gobierno en un incómodo silencio? Vamos a explorar el tema con detalle. No olvides suscribirte a nuestro canal Detrás del Discurso para estar al tanto de nuestro análisis. Al revisar la Ley Orgánica 4 de 1981, encontramos que el estado de alarma es una medida que el gobierno tiene la facultad de activar cuando el país enfrenta situaciones de catástrofes, calamidades o desastres públicos. Este estado de alarma, con una duración inicial de 15 días, no es solo una herramienta para tomar el control, sino que establecer restricciones excepcionales que permitan, por ejemplo, limitar la circulación en áreas afectadas o proteger zonas en riesgo. Sin embargo, lo que recalcan los expertos consultados es que la duración de estas restricciones debe ser limitada y estar claramente justificada para evitar abusos de poder. Una lección dolorosa que la sociedad española ya aprendió durante el COVID-19. Muchos recordarán cómo durante la pandemia el gobierno central prolongó el estado de alarma en varias ocasiones. Esta decisión, que en su momento fue percibida como necesaria por razones de salud pública, también se volvió objeto de críticas e incluso de denuncias, al considerar que afectó derechos fundamentales como la libre circulación. Las consecuencias legales y políticas de aquellas restricciones no son menores. El Tribunal Constitucional español falló en contra de algunas de las medidas adoptadas, calificándolas como un abuso de poder. La historia reciente, entonces, nos deja una enseñanza que los abogados del Estado hoy traen al debate. El estado de alarma es una herramienta temporal y su prolongación debe responder a una causa absolutamente justificada y limitada. Frente a un desastre natural, el estado de alarma aparece como la opción más viable y menos invasiva en términos de derechos de los ciudadanos, en comparación con el estado de excepción, que establece restricciones más duras y directas en cuanto a la seguridad y movilidad. Aún así, el gobierno parece haber evitado activar esta medida en Valencia y en Castilla-La Mancha, lo cual, según expertos, podría interpretarse como una falta de liderazgo en la gestión de la crisis. Los abogados del Estado consideran que, si la situación excede la capacidad de una sola comunidad autónoma, como es el caso de esta catástrofe
que impacta tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha, el gobierno central debería tomar la batuta y asumir la responsabilidad sin depender de las decisiones autonómicas. Y aquí es donde entra el peso de la figura de Pedro Sánchez en el contexto de este desastre. Como jefe del gobierno, Sánchez posee la autoridad necesaria para declarar el estado de alarma e imponer medidas especiales si la situación lo requiere. Sin embargo, los abogados consultados sugieren que esa inacción refleja una preocupación política. Es posible que, al evitar tomar el control, el gobierno esté eludiendo el costo político que podría implicar asumir la responsabilidad de una crisis tan visible y que afecta a dos comunidades con gobiernos de distinta filiación política. La Abogacía del Estado deja abierta esa reflexión, cuestionando si las decisiones están realmente alineadas con la protección de los ciudadanos o con la gestión de imagen ante el escenario político. Aquí nos valdrían las palabras de Pérez Reverte que tenéis en un vídeo anterior. Por otro lado, la catástrofe natural también pone de relieve las limitaciones y las consecuencias de delegar la responsabilidad en los gobiernos autonómicos. Tanto Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, como Emilio García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, han tomado medidas locales para responder al desastre, pero sin la declaración del estado de alarma, las capacidades de cada presidente autonómico son limitadas, dado que se requiere una autoridad superior para coordinar los esfuerzos y movilizar los recursos de forma eficiente y equitativa. No se trata solo de un ejercicio de poder, sino de una cuestión práctica que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una crisis de este tipo. ¿Hasta qué punto se pueden tomar decisiones de forma descentralizada cuando el impacto de una catástrofe se extiende a más de una comunidad autónoma? La Abogacía del Estado sostiene que, en estos casos, la Constitución y la ley son claras. Es competencia del gobierno central. Y entonces nos queda una pregunta fundamental. ¿Ha fallado el gobierno en asumir esta competencia ante el desastre en Valencia? Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este análisis crítico para que juntos descubramos qué puede significar esta falta de respuesta centralizada para el futuro de nuestra gestión de crisis. Como hemos visto, los abogados del Estado señalan que el marco jurídico en España no deja lugar a dudas sobre quién debe actuar frente a una catástrofe natural de proporciones significativas. La Ley Orgánica 4 de 1981, amparada por el artículo 116 de la Constitución, otorga al Gobierno central la potestad para declarar el estado de alarma, incluso cuando las comunidades autónomas tienen margen para declarar una emergencia en su territorio. Pero en el fondo, los expertos coinciden en que este marco jurídico se creó con una lógica centralizada para garantizar una respuesta rápida, señores, rápida y coordinada en caso de que el desastre supere la capacidad local de actuación. La polémica, sin embargo, persiste y el caso de Valencia se ha convertido en un ejemplo claro de cómo la inacción o la reticencia a asumir el liderazgo centralizado puede dejar a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. Si el gobierno hubiera decretado el estado de alarma, se habrían podido movilizar recursos de forma mucho más rápida y eficaz, priorizando las áreas afectadas y coordinando los esfuerzos a una escala que probablemente hubiese sido mucho más efectiva. En este sentido, no se trata únicamente de una cuestión legal, sino de una responsabilidad moral hacia la ciudadanía. De cara al futuro, los expertos advierten
que es esencial aprender de estas situaciones para evitar los mismos errores en próximas crisis. La respuesta que demos hoy frente a las inundaciones en Valencia y la forma en la que el gobierno central o los autonómicos se coordinan puede sentar un precedente que influiría en la gestión de futuras crisis, ya sean climáticas o de otra naturaleza. Este tipo de decisiones no solo afectan a los ciudadanos de hoy, sino también construyen el marco de protección para las próximas generaciones. Es momento de exigir respuestas claras a nuestros líderes. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el gobierno central debería haber asumido el control en esta catástrofe? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a Detrás del Discurso para seguir profundizando en temas de actualidad con una perspectiva crítica. Nos vemos en el próximo análisis.